para hablar de este tema de las pensiones que nos involucra prácticamente a todos. Mayor de 18 años o gente que aporta a la jubilación ya está involucrada en esto de las pensiones. Hemos convocado a Federico Celada, él es investigador y facilitador de la Organización para la Seguridad Social Flora Tristán. Es una organización para la seguridad social y a quien le damos los buenos días. Gracias por aceptar esta invitación de nuestra emisora, Federico. Buenos días, José Luis, un gusto estar contigo y con tu importante audiencia en Radio Herbol. Fíjate, Federico, hay un problema muy grande con esto de la jubilación. Ahora hay un proyecto de ley en el cual se dice que la jubilación va a ser obligatoria a partir de los 65 años, aunque hay la posibilidad de hacer un examen médico para continuar trabajando y no jubilarse, examen médico que va a ser cada cierto tiempo. Por este tema, no a la jubilación obligatoria a los 65 años, han hecho paro los médicos de Bolivia. En fin, hay mucha gente que no conoce exactamente cómo va a ser esto, hay mucha gente que no conoce exactamente cómo funciona esto de la jubilación. En fin, ¿cuál es el criterio de ustedes en el análisis de esto de la jubilación, de las pensiones en nuestro país, en general? Primero, para dar un contexto, Federico. Bien, hemos tenido etapas dentro de la jubilación en Bolivia. Primero, hemos tenido un largo periodo de jubilación por capitalización colectiva, que se llamaba y se denomina de reparto, donde los trabajadores de generaciones nuevas aportaban para los que estaban en etapa de jubilación o se habían jubilado. Entonces, esto logró cubrir 70% de la remuneración que percibían los activos al momento de jubilarse, y con las cajas complementarias incluso llegaban al 100%. A esto, este proceso que empezó en 1956 con el Código de la Seguridad Social, tuvo una ruptura muy fuerte con la ley de capitalización de la mano del MNR y sobre todo de su mentor Gonzalo Sánchez de Lozada, y se aplica un régimen completamente distinto, que es el de la capitalización individual. Mío de mí, podemos decir, aunque suena muy tautológico, lo que quería decir que lo que te ahorras en la vida, tú, con tus ingresos, con tus posibilidades, es lo que ibas a recibir en el futuro. El problema de esta capitalización individual es que no llegaban ni al 50% de los ingresos que percibían los trabajadores, pese a que los porcentajes se conservaban en 10%, y además de otras, otras aportaciones complementarias al régimen laboral, al régimen de riesgo compartido, y los pagos que se hacían a las administradoras de fondos de pensiones, a las denominadas AFPs, ¿no? Entonces, esto no funcionó en absoluto, las tasas de rentabilidad son muy bajas, entonces uno, en vez de ahorrar, termina desahorrando, y por supuesto las rentas cayeron incluso al 21%, tenemos registros de que cayeron hasta el 21%, lo que quiere decir que uno, si ganaba 10.000 bolivianos, para hacerlo en redondo, estamos hablando de 2.100 bolivianos de renta, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se llegó a exigir una reforma, y el gobierno del MAS, en lugar de retirar este régimen capitalista de capitalización individual, para decirlo de alguna manera, muy neoliberal, lo que hace es hacer un régimen adicional, que es el denominado régimen semicontributivo, que da origen al Fondo Solidario. Incorpora indudablemente en esto el aporte patronal, 3% de la planilla que tienen todos los trabajadores, y el Estado, en calidad de patrón, en calidad de empleador, aporta este 3%, y además
se aplica un 2% adicional para el sector minero. Bueno, ¿qué ha dado por resultado eso? Que se ha hablado y se empieza a hablar de límites inferior y superior, que no quita en absoluto la capitalización individual, seguimos en ese régimen, solo que se agrega el fondo solidario. ¿De dónde sale? De la planilla de las empresas, de los propios trabajadores, que además de aportar 10% a tu fondo de saldo acumulado, aportas ya a nivel de reparto 0,5% todos los trabajadores, pero además los trabajadores que ganan más de 13.000, más de 25.000 y más de 35.000 bolivianos aportan entre 1, 5, 10%. Entonces, esa ya es una bolsa común que indudablemente ha permitido mejorar el nivel de rentas, indudablemente, pero gracias al aporte de los propios trabajadores. Todavía ahí no se ve en absoluto el aporte del Estado, solo es un aporte bipartito entre el trabajador y los empleadores. Esto indudablemente ha mejorado en alguna medida. Si llegamos al 21%, ahora estamos hablando de un 33, 35% respecto del total ganado. O sea, no es una mejora cualitativa, sino cuantitativa y insuficiente en nuestro criterio. Estamos en este régimen y lo que se está planteando es una verdadera reforma que restituya algunos elementos esenciales de la ley, en realidad del Código de la Seguridad Social, pero en el marco de las condiciones actuales. Indudablemente no podemos pensar en una restitución total, pues porque, bueno, el mercado laboral producto de las políticas neoliberales ha sido sumamente afectado. Entonces, no estamos como en la primera época del nacionalismo revolucionario, pero tampoco deberíamos continuar con este régimen de capitalización individual que a los únicos que benefició es a la banca privada, a las grandes corporaciones y, por supuesto, a los gobiernos de turno. Entonces, creo que, tratando de ser sintético, este es el escenario de del régimen de pensiones en Bolivia. Federico, si una persona, que hemos puesto esa cifra, 10.000 bolivianos, no porque muchos ganen eso, sino porque es más fácil para calcular. Si una persona que gana 10.000 bolivianos se jubila con 2.100 bolivianos, la va a pasar muy mal, porque va a haber un déficit de casi 8.000 bolivianos, que hay que cubrir, que la ropa, que la pensión del colegio, que la luz, que el agua, en fin. ¿Cuál es el porcentaje? Ese es el porcentaje mínimo, pero ¿cuál es el máximo en nuestro país? Bueno, en el caso de los sectores de menores ingresos, hablamos del sector fabril, del sector del magisterio y de los sectores de trabajadores manuales de la salud. Se puede llegar hasta un 56-60% de su ingreso total generado. Repito, porque son ingresos próximos al mínimo nacional. El mínimo nacional en este momento son 2.630 bolivianos, 2.632 bolivianos. Entonces, bueno, ligar a eso, o incluso el doble de eso, estos sectores, bueno, pueden acceder, como digo, 56, 60, hasta el 65%, accediendo a denominados límites mínimos y máximos, ¿no? Entonces, hay estos sectores que de pronto podrían acceder a esto, pero en ningún caso se registra un ingreso de 100%, ni se aproxima al 70% que antes teníamos en el Código de la Seguridad Social. Ahora, siempre que ocurre esto, la pregunta es, ¿y por qué se dice que en las Fuerzas Armadas se jubilan con el 100%? ¿Quiénes en las Fuerzas Armadas se jubilan con el 100%? Es indudable, se nos explica, los del Ministerio de Economía y el propio, bueno, y funcionarios del gobierno explican que es un régimen separado, que es un régimen como estratégico y que, bueno, tiene el marco de la seguridad nacional y no sé qué, una especie de un gran estado, pero
únicamente para los militares en ejercicio, no para la planta administrativa tampoco de este sector. Entonces, los militares de carrera sí acceden a 100% y los sueldos en este sector pues son muchísimo mayores que por lo que estamos hablando de maestros, de fabriles, que en el grado de tenientes coroneles y generales se jubilan con el 100%. Entonces ellos también aportan, igual que nosotros, 10, 20, no, 10% y los otros temas de riesgo común, etcétera. Pero el problema es que el Tesoro General del Estado cubre la diferencia. Entonces ellos podrán llegar con sus aportes máximo a 5.000, 6.000 bolivianos de jubilación, pero terminan recibiendo rentas de más de 20.000 bolivianos, ¿no? Entonces, esa diferencia, que no es poca, estamos hablando de 14, 16.000 bolivianos, viene directamente de un soporte del Tesoro General del Estado. Entonces, es algo que hace aporte el Estado solo para este sector, que en este momento, más allá de cualquier consideración, resulta absolutamente privilegiado en un país que está en condiciones precarias de vida, tanto en lo laboral activo como, por supuesto, en su etapa de trabajador pasivo. Entonces, bien, esta es una situación muy irregular que se presenta en Bolivia y que no tiene una justificación racional. Ajá. Bien, seguimos conversando con Federico Celada, esto de las pensiones, esto de lo que los jubilados reciben cada mes, pero lo que los bolivianos mayores de 18 años aportan durante toda su vida para llegar a una vejez tranquila con su pensión, cosa que aquí en Bolivia ciertamente no ocurre, pero no solo es Bolivia, hay muchos países en los que se presenta este mismo problema. Federico, acá en Bolivia acabas de darnos el dato de que el Estado no aporta para la jubilación de quienes trabajan tanto en el sector privado como en el sector público. ¿El Estado tendría que aportar? A mí me parece que sí, que tendría que aportar para que la jubilación sea mejor. ¿Por qué no aporta un Estado como el que tenemos, a través de un gobierno como el que tenemos, para los jubilados, para que los jubilados no tengan solo el 21% de su salario de jubilación, sino mucho más, para que lo ideal, no sé cuál será el número ideal, pero sería muy bueno que nos jubilemos por lo menos con un 60% de nuestro salario, ¿no? Digo yo. ¿Por qué el Estado no aporta? Sí, José Luis, buena pregunta. La verdad es que en todos los estados se ven aportes que son significativos para los trabajadores, porque hay que considerar que la población adulta, igual que la población menor de 14 años, es una población ya vulnerable por todos los factores que se pueden considerar de salud, etc. Entonces, el Estado tiene que hacerse responsable, corresponsable del adulto mayor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ellos dicen, bueno, estamos realizando los aportes genéricos a través de la renta dignidad. Un monto que todos sabemos es bastante reducido, estamos hablando de 350 en el caso de los trabajadores independientes y de 300 bolivianos en el caso de los dependientes. Entonces, se lava las manos con este argumento que ya empezó en los anteriores gobiernos, como todos sabemos. No hay un aporte preciso de parte del gobierno para los trabajadores que han aportado de manera directa al aparato productivo, y en ese sentido pues es una deficiencia. Desde la reforma de Bismarck, hace mucho tiempo atrás en Alemania, se planteó el aporte tripartito. El trabajador, el empleador y el Estado como corresponsables de la situación del futuro trabajador inactivo. Entonces, esta situación solo ocurre, como decíamos en la previa, en el caso de los militares, que sí reciben un aporte directo del Tesoro General del Estado, generando una discriminación que vulnera los principios legales y constitucionales de Bolivia. Entonces,
ahí tenemos que plantearle un debate abierto, sincero y claro al gobierno para establecer criterios de equidad, universalidad, justicia, transparencia, todo lo que menciona la Constitución y la Ley 065 y que en este momento está siendo vulnerado por el gobierno. Lo decimos con todas las letras porque en realidad se pone en la ley este tipo de elementos, pero en la realidad no se cumple. Entonces ahí tenemos que abrir un debate y el gobierno solamente quiere imponer, y está claro que quiere imponer a través además del órgano legislativo una ley para modificar únicamente los aportes de los patronales, los aportes de los que ganan ingresos superiores y subir en una mínima cuantía los límites. Estamos hablando de, en el límite inferior, apenas 80 bolivianos de incremento. 80 bolivianos al mes, que si uno divide por día, bueno, ahí tienes una cifra absolutamente miserable, y en el máximo de los máximos, que es 35 años de aporte todos los meses, porque algunos compañeros y compañeras creen que sí, yo he trabajado 35 años, pero su aporte efectivo apenas suma 14, 16, 18 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha habido periodos de receso, ha habido periodos en los que su contrato no ha figurado con las AFPs, etcétera, etcétera. Entonces, es escaso el número de personas que efectivamente terminan aportando 35 años. En ese caso dice que va a subir 1.000 bolivianos como un gran mérito de 4.200 a 5.200 bolivianos. Lo último que te consulto, la jubilación obligatoria, salvo que te hagas un examen médico y sea distinto, puedas seguir trabajando, no va a solucionar todo este problema. ¿Hay que solucionarlo de otra manera? Primero, el artículo 19 de la ley 065, reitero, el artículo 19, menciona que es responsabilidad del órgano ejecutivo, no del legislativo, del ejecutivo, modificar los límites de los fondos, del Fondo Solidario. Por tanto, no corresponde que esa ley o ese proyecto de ley sea tratado en la Asamblea Legislativa. Esto es responsabilidad exclusiva y no sujeta a interpretación del órgano ejecutivo. Segundo, ¿qué debería y qué tiene que hacer el órgano legislativo? En nuestro criterio, discutir a profundidad, tomando todos los elementos, tomando toda la experiencia, una verdadera reforma estructural del régimen de pensiones. Entonces, creemos que esto es tarea del legislativo y no hacer eco de lo que le corresponde en responsabilidad al órgano ejecutivo. Esto que lo decimos con toda claridad, y va a resolver el problema en absoluto, está agravando el problema. Y miren qué absurdo, en un tema de modificación de límites, se ponen a hablar de salud, se ponen a hablar de que va a haber, si uno quiere cuidar la salud de la población, pues haga una ley y haga que funcione el sistema único de salud, veremos de que no haya corrupción en el régimen, es decir, una serie de cosas. ¿Cómo es que en un tema de régimen de pensiones, donde estamos hablando de límites, aparece una disposición única adicional, donde dice sí, ahora además, ¿no? Entonces no hay además, pues. Hemos hablado del tema de los bajos montos de pensiones que recibimos cuando nos jubilamos, y que por ello hay mucha, pero mucha gente que sigue trabajando a pesar de que a los 58 años se puede jubilar, sigue trabajando y pasan los 65, 68, 70 años algunos, porque si se jubilan, el monto de su salario, el monto de su pensión va a ser muy bajo en relación a lo que perciben cuando están trabajando. ¿Cuál sería la solución para esto? Para que, bueno, primero hay que decir que el tema de los 65 años, jubilación obligatoria, salvo que se haga un examen médico, le corresponde al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. Y en eso, como decías, no hay por dónde perderse. Y además de eso, además de que el Ejecutivo es el que decide sobre el tema de las pensiones,
¿Cuál sería la solución? Que el aporte sea tripartito, trabajador, empresa y Estado, que el Estado aporte más de esos 300 o 350 bolivianos que aporta con la renta dignidad. ¿Cuál sería la solución? Definitivamente tenemos que volver a un régimen tripartito que involucre efectivamente al Estado, no en calidad de empleador, sino en calidad de, digamos, de cobertura de todos los adultos mayores. Segundo, necesitamos que nuestros recursos sean bien utilizados. Mira, los bancos se fundan con 17, 30 millones de dólares y nosotros, los trabajadores intelectuales o manuales, aportamos no con 30 millones, con 1.700, 1.500, 1.200 millones de dólares a las entidades bancarias conocidas por todos. Estamos hablando Banco Nacional, Mercantil, etcétera, etcétera. Entonces, corresponde no solo que nos den un interés pasivo, sino que nos proporcionen recursos del paquete accionario. En efectivo, somos accionistas mayoritarios de esas entidades financieras que finalmente nos prestan a nosotros mismos. Hay que entender que nosotros somos obligados a usar cada mes y esos recursos, cuando nosotros queremos comprar un bien inmueble, una casa, un auto o viajar o obtener algún tema de salud de emergencia, sacamos del banco, pero ya no a 2, 3, 4% de interés, sacamos a 5, 7, 9, 14, 18% de interés. Entonces las utilidades de nuestro dinero se quedan en los bancos y nosotros recibimos, como les decía, una rentabilidad demasiado baja para la jubilación. Entonces, corresponde que las entidades financieras reconozcan que somos accionistas mayoritarios y, por tanto, corresponde que las utilidades de estas entidades financieras también sumen a los recursos que necesitamos, requerimos para la etapa de jubilación. También necesitamos, como mencionaba, volver al régimen de reparto en las condiciones actuales, que máximo alcanzaría al 50%. Ya no podemos pensar como en el pasado que se podía cubrir el 70%, estamos entre 40 y 50% en las condiciones actuales, pero a eso se debe sumar esto que les menciono, las rentabilidades, y ahí sí podríamos llegar a un 70% de ingresos de lo que ganamos como trabajadores activos. Pero no francamente, Federico, nos gustaría, Federico, francamente veo muy difícil que esa solución se concrete, ¿no? Eso de que los bancos, eso de que el gobierno aporte, no la veo, la verdad. Claro, puede haber, porque se ha dado, por ejemplo, el aporte patronal a través de la ley 065, sí. Es necesario abrogar la ley 065 y establecer un nuevo régimen de pensiones que plantee todos estos elementos que los tenemos pensados, los podemos diseñar y tenemos que trabajar con todos los asambleístas porque en realidad ellos responden al pueblo. No pueden responder y no pueden ser levantamanos, tienen que ser actores de cambio y toda la población, todos los trabajadores activos y pasivos requerimos un cambio sustancial de la ley de pensiones. Perfecto, bueno, es muy complicado este tema de las pensiones, Federico. Hay muchas versiones, en fin, es nuestra plata, tendría que aportar el Estado. Por ejemplo, los maestros consideran que la jubilación debería subir con el aporte del Estado, ese es su planteamiento. Los médicos dicen que en este momento la ley vigente es inconstitucional, que se calcula la vida de las personas hasta los 110 años y eso no ocurre, en fin, y todo eso va jugando un papel en esto de las pensiones, así que es muy complicado el encontrar una solución, ¿no? La solución debe encontrarse en la unidad, estimado José Luis, y en la experiencia que tenemos trabajadores activos y trabajadores intelectuales y manuales, y también, por supuesto, en beneficio de los jubilados. No podemos dejar a nadie, y el gobierno está haciendo una contradicción entre trabajadores,
está enfrentando a los médicos con algunos otros sectores, y no es eso correcto. Cuando han incorporado esta disposición única adicional, lo que ha hecho es hacer pelear a los trabajadores y hacer que no se apruebe los nuevos límites, lo que ha perjudicado a unos compañeros, sobre todo a los compañeros jubilados, en desmedro de la posibilidad de que el resto de los que tienen 65 años o más queden desocupados. Entonces, esa no es la labor ni del gobierno ni del órgano legislativo. Necesitamos unificar criterios, pensar, hacer cálculos matemáticos actuariales, establecer criterios de responsabilidad estatal, etcétera. Entonces, en este escenario estamos yendo a las conflictividades y el gobierno se está ahorrando recursos porque como no ha subido los límites, esto era de la negociación con gobierno del año pasado, estimado José Luis. Entonces se ha ahorrado todo este dinero, todo este año, diciendo, bueno, es que los médicos, es que los otros. En realidad, él metió el conflicto, no lo ha resuelto y se ha ahorrado dinero. Estamos reduciendo el déficit fiscal a costa de los compañeros jubilados que en realidad tienen rentas paupérrimas. En definitiva, no, los que no quieren dejar de trabajar no es porque les encante seguir trabajando como adulto mayor. El problema es que no podemos entrar en la pobreza cuando lleguemos a ser ancianos. Entonces, exacto, esta es la situación como la espada y la pared que en este momento tiene el trabajador, y por tanto debemos hacer una reforma estructural ahora entre todos, no enfrentándonos unos contra otros. Bien, y nosotros necesitamos conversar un poco más ampliamente sobre este tema. Por ahora te agradezco mucho, Federico, por estos datos y por el planteamiento que realizas respecto a la pensión, a la jubilación de tantos bolivianos. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias y saludos desde nuestra organización Flora Tristán a todos los compañeros y compañeras activos y pasivos. Adelante, una nueva jubilación es posible.